Muy buenas tardes para las personas, a los técnicos, aquellos ingenieros, comercializadores que visitan este año Expo Mecánico Automotriz Internacional 2020. Bueno, un saludo especial aquí desde Colombia. Queremos compartir esta tarde el tema que más nos apasiona, son los sistemas de frenos hidráulicos. Mi nombre es Leonardo Castillo y soy el responsable de avanzar con esta conferencia, el responsable de toda la estrategia comercial de Braypac en la región. Bien, hoy vamos a hablar de los sistemas de frenos hidráulicos, vamos a hablar de sus componentes, sus principios fundamentales, algo de materiales de fricción y en medio de cada uno de sus componentes vamos a hablar de algunas anomalías que nosotros percibimos. En esta hora lo que quiero compartir con ustedes es básicamente la experiencia por más de 20 años que hemos construido a través del tiempo y adicionalmente combinando parte del desarrollo a nivel de ingeniería, como también gran parte de la expertise que normalmente nos da el día a día en los respectivos talleres. Cuando hablamos de frenos hidráulicos estamos hablando de que hay un líquido, ¿sí? Y por eso estamos hablando que el elemento transmisor de la fuerza en un sistema hidráulico es el líquido de frenos. Están los otros sistemas de frenos que no es el motivo de esta charla, que son los sistemas de frenos de aire para vehículos ya muy pesados, donde requieren una alta exigencia a nivel de potencias de frenados, que difícilmente lo vamos a lograr con sistemas hidráulicos, por sus tamaños, por sus dimensiones. Cuando hablamos de un sistema de frenos, pues no podemos pasar por alto que sencillamente es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, multiplicando la fuerza inicial del conductor hasta detener el vehículo. A esto se le denomina pues claramente que es una transformación de energía cinética en temperatura. Y así es, esta es una foto que traigo a colación en una competencia automovilística en el autódromo donde encontramos que los sistemas de frenos pues tienen y llegan a tomar temperaturas del orden de 500, 600 o hasta 700 grados entre la pastilla y el disco. Eso significa que todos los sistemas de frenos están sometidos a altas temperaturas. Esa es lo normal. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales que debemos tener en cuenta? Pues traigo aquí el concepto de la física y es el concepto de la energía cinética. No vamos a hablar de física ni nada de ese cuento, pero sí vamos a tener que relacionar las situaciones que se presentan pues con el comportamiento que vemos a diario con nuestros clientes o los vehículos que atendemos. La energía cinética pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué significa? Pues la masa la asumimos como el peso del vehículo y la velocidad al cuadrado pues es la velocidad que lleva el vehículo. ¿Sí? Entonces, está multiplicado y por eso siempre decimos que el enemigo número uno de los frenos es la velocidad, dado que un vehículo que vaya a exceso de velocidad, pues seguramente va a consumir mucho más frenos, va a generar o tiene que disipar más energía y eso significa que el sistema de frenos va a estar a mayor temperatura. Y al estar a mayor temperatura, pues vienen todos los elementos que intervienen dentro del sistema de frenos y están expuestos a constantes frenadas y por ende a constantes temperaturas. Si excedo las temperaturas, pues voy a pasar del estado estable al estado inestable en los materiales de fricción, que más adelante vamos a mirar un poco de eso. Pero adicionalmente el riesgo es que si tenemos un líquido de frenos con un bajo punto de ebullición, pues posiblemente vamos a perder el sistema de frenos porque hierve el líquido, genera burbujas de aire y el aire pues es compresible.
En esta charla, pues vamos a hablar de los frenos hidráulicos, cada uno de sus componentes, cómo desde el pedal a la rueda se interrelacionan y su funcionamiento y algunas anomalías normalmente asociadas en este proceso. Vamos a profundizar en el funcionamiento de sus componentes, la evolución de los materiales de fricción, los problemas pues, más frecuentes los vamos aterrizando y algunas recomendaciones técnicas que garanticen que efectivamente el mantenimiento y el criterio de mantenimiento es un mantenimiento integral. No podemos percibir, y es parte de nuestro compromiso, en que no deberíamos ver el sistema de frenos como un solo cambio de pastillas o pastas de frenos, o un solo cambio de discos, o un solo cambio de campanas, o un solo cambio de bandas zapatas o baratas, porque al final lo que vamos a tener es una interrelación y una conjugación de cada uno de estos elementos, que su aporte es valiosísimo para garantizar que el sistema de frenos esté eficientemente trabajando permanentemente. Si nos vamos a los conceptos y hablamos de palancas, pues encontramos tres tipos de palancas en un sistema de frenos hidráulicos convencionales. Estamos hablando de palancas mecánicas, palancas hidráulicas y palancas de vacío. Y la palanca de vacío, pues es producida en el motor, que es el vacío, en el momento de admisión del motor, ¿sí? Chupa el aire que está ¿dónde? Que está en el servofreno o en el booster. Entonces, en este caso lo que hay una descompensación. Por un lado, es un vacío generado producto del motor, del trabajo del motor, y por otro lado, una presión atmosférica que está entrando por el lado del pedal de frenos. Ahora miramos cómo se descompensa, pero lo más parecido a este trabajo es una jeringa. Una jeringa donde jugamos con la jeringa, sacamos el émbolo, ¿sí? Tapamos el agujero de entrada pequeño y lo que estamos generando en este espacio es un vacío. Y normalmente pues el vacío tiende a llenarse de algo. En la medida que suelte el émbolo, ¿sí? Él solo se regresa y se regresa de manera abrupta, ¿sí? ¿Y por qué se regresa de manera abrupta? Pues por un lado hay vacío, pero por el otro lado está la fuerza de la presión atmosférica, entonces esto lo empuja. Ahora, ¿cuánta fuerza multiplica y cuál es el factor de multiplicación? Pues depende del área del servofreno, por un lado, por el otro lado de la presión atmosférica que esté generando en estos momentos. Hay menos presión atmosférica arriba en las altas montañas o una presión atmosférica más alta a nivel del mar. Entonces, ¿qué significa? Que en la medida que yo suelte el émbolo, pues tengo la fuerza de la presión atmosférica. Eso mismo sucede en los búster. Ahora, si el búster es más grande, pues voy a tener más área y voy a multiplicar. Pero también encontramos algunos bústers que son dobles. Internamente tienen dos diafragmas. Entonces, ¿qué significa? Eso es un factor de multiplicación porque tengo como si estuviese sumando las fuerzas de dos descompensaciones o de dos bústers. Ahora, la distancia de frenado. Hay que ser conscientes que en la distancia de frenado, por efectos de la física, tenemos dos tiempos. Uno que es el tiempo de reacción y el otro que es el tiempo efectivamente de frenado. Entonces, ¿en qué está nuestra responsabilidad? En el tiempo de la distancia de frenado. Ahí es donde está nuestra responsabilidad como técnicos, como mecánicos, como profesionales en el atender los sistemas de frenos, ¿sí? ¿Por qué hago este énfasis? Porque pues yo no puedo con una condición de reacción. ¿Qué significa? Que si yo voy a 60 kilómetros por hora, ¿sí? Y yo tengo un problema de visión y no alcanzo a ver los obstáculos de alguna manera eficientemente, pues yo voy a reaccionar muy tarde. Y en el momento que yo voy a reaccionar muy tarde, pues la distancia se va a aumentar, ¿sí? Y tiene que ver, por ejemplo, con la edad, con la fatiga, estoy cansado, algunos medicamentos también, la temperatura en el interior del vehículo, distracciones como el teléfono móvil, GPS, bueno, varias situaciones de estos, ¿bien? Y el tiempo de frenado realmente es en el momento en que yo suelto el pedal de frenos y empiezo a accionar, suelto el pedal del acelerador y empiezo a accionar el pedal de frenos. Ahí en ese momento es donde ya entra
mi condición. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tengo unas bandas desgraduadas, unas bandas zapatas, unas balatas desgraduadas, pues seguramente mientras abre las zapatas, pues seguramente va a pasar mucho más tiempo. Son centésimas de segundo, pero cada centésima de segundo significa que vamos a tener más metros con el vehículo recorriendo y más probabilidad que el vehículo tenga o presente el accidente o se estrelle. Bien, entonces decimos la distancia de frenado. ¿También de qué depende? Pues claro, si yo tengo unas llantas supremamente lisas, pues voy a tener un problema que el carro se me va a deslizar. Ahora, si yo tengo el piso con arenilla o con aceite, pues seguramente la distancia de frenado aumenta. ¿Por qué? Porque el agarre entre el neumático y el pavimento o la carretera, pues eso hace que se genere como un aislamiento. Y significa que si tiene una adherencia o una coeficiente de fricción entre llanta-pavimento de 0.7 o 0.68, puede bajar a 0.1, a 0.2, a 0.15, significa que está en una situación ya de deslizamiento. Bien, entonces nuestra responsabilidad a nivel de frenos es la distancia de frenado, garantizar que no haya ninguna obstrucción, que el sistema esté funcionando perfectamente, que haya una buena respuesta y que todos los sistemas estén totalmente graduados. Un pedal que esté desgraduado, que tenga unos juegos y unas holguras muy amplias, cuando yo voy a pisar el pedal de freno, yo tengo unos recorridos muertos y esos recorridos muertos pues significan que es tiempo de frenada. Entre el émbolo del servofreno y la bomba de frenos, ¿sí? Que aquí le llamamos el puntalino. En ese puntalino y esa distancia, pues también hay un recorrido. No podemos dejarlo tan cerca. Normalmente nos dice que deberíamos dejarlo por lo menos a 0.3 décimas de milímetro de distancia entre el puntalino y la profundidad o lo más profundo del pistón del cilindro maestro, que garantice que acciono el pedal de frenos y eficientemente empiezo a empujar los pistones, pero cuando suelto el pedal de frenos también estoy liberando la carga que están siendo sometidos los pistones, de tal suerte que todo regresa a su normalidad y no vamos a tener unas cargas o unas precargas en el sistema que posteriormente posiblemente ya vamos a encontrar una serie de anomalías. Bien, entonces con esto lo que quiero transmitir básicamente es que vamos a hacer un mantenimiento de frenos donde realmente somos conscientes que lo que coloqué en la primera diapositiva es un conjunto de elementos que funcionan entrelazados y que al final tengo o una frenada eficiente, confortable, segura, o una frenada no confortable, no eficiente e insegura, que se transmite a una condición de accidente, inminente accidente. Y les traigo aquí a colación que el sistema de frenos pertenece a la seguridad activa del vehículo. Y cuando hablamos de seguridad activa es que si alguno de sus componentes falla, es inminente un accidente. Ahora, la seguridad pasiva lo que nos va a ayudar es a evitar que ese accidente sea tan catastrófico, no sé, como el airbag o los cinturones de seguridad que nos ayudan. Bueno, bien. Seguimos entonces en el servofreno o el suavizador. El suavizador es una carcasa de metal, normalmente está conectado al múltiple de admisión. Cuando el vehículo es de diésel, pues seguramente debe tener una bomba alterna, ¿sí? Que genere una bomba de vacío que genere realmente un vacío. Entonces, cuando yo prendo el vehículo, ¿sí? En este momento, cuando el vehículo arranca, él lo primero que hace es extraer el aire de esta primera cámara que le llamamos si ustedes ven en el video, ustedes van a encontrar que hay como un azul más claro, un verde más claro, un verde clarito. Al lado de la toma del vacío, en este lado que es donde va la manguera que va al múltiple de admisión del motor. Entonces, internamente el servofreno pues está en este lado la palanca que está conectada al pedal de frenos que empuja un émbolo e internamente hay unos pasos y unas conexiones que hacen que se desligue o se ligue, se conecte o se desconecte
la presión del aire con el vacío y así sucesivamente en cada frenada. Hablemos un poquito de cómo funciona. Entonces, cuando nosotros tenemos el vehículo apagado y pisamos 2 o 3 veces, en la tercera pisada del pedal de frenos, con vehículo apagado, ya el servofreno ya no tiene vacío, o sea, ya está conectado esta cámara anterior, que es la cámara de presión, que le llamamos cámara de presión, con la cámara de vacío, por un paso aquí interno que es de conexión. Entonces, en ambos lados ya hay aire. Al tener aire en ambos lados, pues no hay ninguna diferencia de presión. Entonces se comporta como un elemento sólido. Por eso a la tercera pisada del pedal de frenos lo encontramos muy, muy rígido. Bien, cuando hablamos de esto, pues estamos hablando que existe otra cámara, que es una cámara por acá, que es la que permite el ingreso del aire o la presión atmosférica al sistema. Entonces, vamos a mirar cómo funciona. Cuando prendemos el vehículo, ¿qué es lo que sucede? Al prender el vehículo, el motor empieza a funcionar y extrae, ¿qué extrae? El aire de este lado de la cámara, al lado de la toma del vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estado de reposo, esta cámara y esta cámara están desconectadas, ¿ven? Ahora, cuando yo piso el pedal de frenos, lo que hago es una situación después de la otra. Lo primero que va a suceder es que va a generar una desconexión entre la cámara de presión con la cámara de vacío. Y por otro lado, va a permitir el paso del aire que llegue a la cámara de presión. Entonces, por eso, en este lado, cuando pisamos el pedal de frenos, lo que estamos es permitiendo el paso de aire a través del pedal de frenos a la cámara de presión del servofreno. Y como esta está desconectada de la cámara de vacío, pues ahí yo tengo los dos, la depresión perfecta. Por un lado, presión atmosférica y por otro lado, vacío. En un área determinada, pues ahí es donde tengo la multiplicación. Piensen que un búster de estos puede estar multiplicando, puedes pasarle a la bomba de frenos 150 kilos de fuerza, 200 kilos de fuerza, dependiendo de la magnitud del servofreno, dimensiones y todo este cuento. Entonces, realmente el servofreno o el búster es el primer elemento y el mayor multiplicador del sistema de frenos. Por eso, cuando perdemos el pedal de frenos, lo primero que encontramos es pedal duro. ¿Sí? El pedal queda supremamente alto y es difícil generar una posibilidad de frenado. Si el carro va a 60 kilómetros por hora, difícil lo van a detener. ¿Por qué? Porque no perdimos 200 kilos, 150 kilos de fuerza. Ese es el elemento de mayor multiplicación. ¿Qué tenemos también? Pues vamos a encontrar algunas anomalías. Yo les dejo aquí algunas anomalías, pues porque realmente es un corto tiempo que vamos a disponer, pero seguramente ustedes van a complementar con otras situaciones que se les ha presentado. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay fuga en la parte del servofreno con la bomba de frenos, fuga de líquido. Entonces es porque realmente posiblemente en el retenedor del búster hay una perforación y siempre esté succionando el vacío, succionando la chupa de retención de la bomba de frenos del pistón primario. Eso significa que puede que haya un paso de humedad o de líquido hacia el servofreno y el servofreno incluso he visto servofrenos que están con mitad de nivel de líquido de frenos. Entonces, ¿por qué se da eso? Bueno, hay una anomalía y hay que entrar a corregir ese tipo de situaciones. Por eso las condiciones de verificación, de revisar cómo está el sistema y nosotros como técnicos garantizar que efectivamente estamos haciendo un verdadero diagnóstico. Por eso es importante recorrer el sistema desde el pedal hasta las ruedas, que garanticen que no se nos ha escapado ningún elemento que puede llegar a generar un problema en el sistema de frenos. Bien, los búster o los servofrenos se reparan, pues yo coloco aquí específicamente, no se recomienda repararlos. Hace muchos años, al menos en nuestros mercados, se reparaban. Hoy ya los bústers son más comerciales, no son tan costosos, son mucho más asequibles al mercado y fácil de conseguir. Entonces, si tenemos esa facilidad, pues un búster está para que dure por lo menos 15 o 20 años en un vehículo normal. Por eso estamos hablando que el búster, no sé, puede ser 200.000 kilómetros, 250.000 kilómetros si estamos cambiando un búster. O sea que ya cumplió el ciclo de trabajo.
no escatimen con sus clientes diciéndole que reparen. Primero porque reparar es desmontar, hacer un proceso manual, que normalmente son muy pocos los que tienen estos procesos ya industrializados, donde el proceso de grafado pueden ser, por ejemplo, por lo menos unas 200 toneladas de fuerza para generar un cierre hermético y evitar que se vaya a desgrafar. Acuérdense que lo que tenemos en una frenada de pánico son por lo menos 200 kilos de fuerza que se está generando de lado a lado, porque si estoy empujando por efecto de acción y reacción, me está generando una contrapresión. Entonces, he visto un par de accidentes en servofrenos reparados que los dejan mal grafados, pues porque no tienen el equipamiento, no tienen la tecnología, y lo que hacen es con unas herramientas manuales darles golpes, sellarlos, y con eso pues creen que queda bien. Pero en una frenada de pánico donde desarrollamos 1000 PSI, pues vamos a tener unas fuerzas y unos esfuerzos supremamente altos. Se desgrafa un servofreno y yo me quedo sin frenos. Y si tengo un obstáculo al frente, seguramente me genera pues el accidente. Bien, encontramos también algunos ruidos que permiten el paso entre la cámara de presión atmosférica y la cámara de presión. Entonces, hay que entender que hay unos ruidos que pueden generarse cuando yo piso el pedal de frenos. Ese tipo de ruidos posiblemente puede ser que la espuma esté ya demasiado saturada y esté muy sucia. Entonces, genera, a través de sus microporos, genera una obstrucción. Y cuando hay restricción, el paso del aire, pues lo que hace es aumenta el sonido. Entonces, hay que entender que definitivamente, pues estos son productos que vienen para que duren el vehículo, pero evitar efectivamente un mal diagnóstico. Por ejemplo, he visto cambiar muchos servofrenos porque sencillamente hay pedal duro, pero no se dan cuenta y no diagnostican la válvula cheque. La válvula cheque que está en la toma de vacío. Esta válvula que va conectada es una válvula cheque, es una válvula unidireccional. Permite el paso del aire desde el booster hacia el múltiple de admisión, pero no permite que regrese. Pero por efectos de vapores de la combustión, aquí esta válvula, que es una valvulita, un caucho natural, ¿sí? Posiblemente se puede ir deteriorando, o el resorte también se puede ir pegando por efecto de la oxidación y del paso del aire que los va dañando. Entonces, cuando se da esa situación y cuando hay un problema de booster, lo primero que deben hacer es revisen la válvula cheque. Y la prueba muy sencilla para la válvula cheque es soplar por un lado y verificar si efectivamente permite el paso hacia un lado y no debe permitir el paso hacia el lado contrario. Sí, o sea, debe permitir el paso del booster hacia el múltiple de admisión, pero no puede permitir el paso del aire del múltiple de admisión hacia el booster. Si no está si hay una manguera, porque el booster, como estos sistemas, que son unos sistemas japoneses y susos, ¿sí? Estos sistemas, la válvula no lo trae en el tubo, la válvula está en la manguera. Entonces, la prueba hay que hacerla es en la manguera, que evite que efectivamente pues, esté deteriorada. Si el problema es en eso, pues cambie esa piecita y revisen y hagan el verdadero diagnóstico. Caso contrario, pues no se pongan a reparar, es mi recomendación, ubiquen un servofreno, seguramente en sus mercados los van a tener y tienen acceso a estos servofrenos y generen el cambio. Es más práctico, es más rentable para nosotros como técnicos, bueno, y más fiable, porque vamos a tener la suficiente tranquilidad de que estamos colocando una pieza de primer nivel, de óptimas condiciones, y va a tener el carro de aquí en adelante buena vida útil. Bien. Pasamos a los cilindros maestros, que es el siguiente elemento que va conectado con la bomba de con el servofreno. Y en el cilindro maestro, pues tenemos, ¿qué función cumple? Pues hombre, cumple varias funciones.
¿sí? Pero tiene que pasar muchas pruebas y pruebas como tiempos de trabajo, ciclados, resistencias, estanqueidad hidráulica. Y si ustedes han visto cuando desmontan unos pistones, los pistones normalmente tienen un área de trabajo. Esa área de trabajo es muy pequeña. De hecho, cuando en ingeniería diseñamos los sistemas de freno, los diseñamos para que trabajen máximo hasta el 50% como elemento de seguridad. Y en una condición extrema de un accidente pueden llegar hasta el 70%. Pero es difícil lograr que en una frenada de pánico o en un inminente accidente tenga el total recorrido del pistón. ¿Por qué? Pues porque está previsto para tener unos niveles de seguridad a nivel de ingeniería altísimos, previendo que esto pertenece a la seguridad activa. Entonces, cuando hablamos nosotros de un cilindro maestro, pues un cilindro maestro, al igual que los otros componentes, vienen con una vida útil bastante larga. Podríamos decir por lo menos unos 8 años, 9 años, 10 años. He cambiado cilindros maestros de mucho tiempo. ¿Y quién es el que le da la vida útil al cilindro maestro? Pues acuérdense del cambio periódico del líquido de frenos. En la medida que yo cambie y tenga la costumbre de hacerle cambiar en cada cambio de pastillas o por lo menos cada año o cada año y medio, dependiendo de las características y las condiciones del líquido de frenos, le cambie en todo el sistema, pues yo voy a garantizar que los pistones, que los cauchos están trabajando en las mejores condiciones, en un ambiente totalmente neutro, podríamos decir lo más neutro posible, porque los líquidos se van deteriorando y ahora hablamos algo de los líquidos de frenos. Entonces, las bombas de frenos, pues también, al igual que los otros elementos, no se deberían reparar. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, normalmente cuando desmontamos unos pistones, vamos a encontrar que hay como unas áreas de mayor desgaste en el cilindro. Y en esas áreas de mayor desgaste y de mayor trabajo en el cilindro maestro, lo que vamos a encontrar es una pérdida tanto del diámetro como la circunferencia, la circularidad. Entonces, he visto en muchos casos, con todo el respeto que merecen los técnicos y los mecánicos, que desarman una bomba y empiezan a mirarla. Y la miran a contraluz o le pasan un dedo y empiezan a mirar si tiene o no tiene asperezas. Pues un dedo que posiblemente pueda estar bastante trajinado y con baja sensibilidad, pues no hay ningún elemento que pueda verificar de manera técnica la rugosidad o el acabado de la superficie del diámetro del cilindro maestro. Y solo con un rugosímetro digital podemos encontrar hasta 3 o 4 micras donde él electrónicamente puede verificar. Entonces, cuando nosotros cambiamos y reparamos unas bombas, pues corremos el riesgo de que la bomba dure, los cauchos duren un poco más, pero no sabemos si queda con un problema de circunferencia o de circularidad, o que ya tenga un desgaste en esa área donde normalmente trabaja y hay una pérdida del líquido de frenos. Entonces, lo recomendable es, si ya cumplió el ciclo de vida del cilindro maestro, pues sugiero que lo reemplacen porque estos son elementos de alta duración. Ahora, ¿cómo les acorto la vida? No le cambien el líquido de frenos. Si no le cambian el líquido de frenos, lo que van a tener es un líquido degradado, un líquido con alta porcentaje de humedad, un líquido que va a atacar la fundición, llámese si es fundición aluminio o si es fundición gris, ¿sí? Va a atacar los cauchos, va a tener una condición más ácida y al ser más ácido, pues va a tener un ambiente más complejo y va a deteriorar y va a cortar la vida útil. Entonces, esto es parte de las recomendaciones. Las anomalías que se presentan, pues es pedal esponjoso cuando no tenemos la suficiente consistencia, porque posiblemente la chupa en un cilindro maestro, normalmente en estos tipos de cilindros maestros hay 2 circuitos. Un circuito que alimenta 2 ruedas que generalmente por efecto de seguridad, sin tener frenos ABS, puede estar conectado un circuito, de un grifo, de una tubería, va a la rueda delantera y su trasera opuesta. De tal suerte que si cualquier motivo
pierdo la presión en alguno de los circuitos, por lo menos me queda el 50% todavía del vehículo funcionando. Esos son diseños y definiciones por seguridad. Bien, hay algunos otros que manejan un circuito, maneja las dos ruedas delanteras y una salida para las dos ruedas traseras, ¿sí? Pero hablemos de este tipo de sistemas. Entonces, los cilindros maestros, fundamental. Ellos tienen unos pistones y tienen unas chupas, pero internamente en el pistón tienen dos áreas. Un área que es de retención o de llenado y otra es de presión. Entonces tiene una cámara de presión y una cámara de llenado. Así es como funcionan los cilindros maestros. Entonces, si en la cámara de presión la chupa ha sufrido un desgaste, normalmente uno pisa el pedal de freno suave y empieza a irse. ¿Qué significa? Que por el borde de la chupa posiblemente se está devolviendo el líquido. Pero cuando yo le piso el pedal de frenos muy fuerte, posiblemente por este fenómeno hace que la chupa se expanda y haga un sello falso, ¿sí? Entonces, cuando se dé esa situación, lo mejor es, si tienen unos tapones que equivalen a las mismas salidas, pero sin permitir que pase el fluido, ¿sí? O para diagnosticar un cilindro maestro, tomamos unas pinzas en cada uno de los flexibles de las ruedas, bloqueamos el movimiento del líquido y hacemos el proceso de pisar el pedal de frenos. Si el pedal de frenos con un esfuerzo muy suave y lento empieza a bajarse, pues lo que vamos a tener es que hay un contraflujo al interior del cilindro maestro, llámese por el borde de las chupas o llámese en unas válvulas internas que tiene el cilindro maestro, son válvulas de Clapet que permiten que haya un retorno en el líquido de la cámara de presión, en el líquido de la cámara de presión. Bien, entonces con eso lo que estamos diciendo es estamos eliminando los problemas de un posible problemas o identificando unos problemas atribuibles al cilindro maestro y a sus pistones, a las chupas, a su comportamiento. Seguimos con el cilindro maestro y avanzamos con el líquido de frenos. Cuando hablamos de líquido de frenos, pues hablemos de que es el elemento transmisor de la fuerza, ¿sí? Entonces, a través del líquido, por toda la tubería, lo que me permite es transmitir la fuerza de manera más eficiente porque le puedo hacer giros a la tubería, por el diseño del mismo chasis, yo tengo que acomodar la tubería, mientras que si tuviésemos unas barras rígidas, pues con cualquier doblez voy a perder eficiencia. Esto es lo que me da a mí el beneficio del líquido de frenos. Dentro de la norma DOT, pues tenemos 3 rangos de líquidos, el DOT3, el DOT4 y el DOT 5.1. Cuando hablamos del DOT3, DOT4 y DOT 5.1, pues estamos hablando de unas especificaciones técnicas. Aún en el mercado todavía el DOT3, que son puntos de ebullición, el punto de ebullición en seco debe ser de 205 grados centígrados. El DOT4 debe estar entre 224 y 230 grados centígrados y el DOT 5.1 como punto de ebullición en 260 grados centígrados. Entonces, ¿qué tenemos? Pues claramente el DOT 5.1 o el DOT4 tipo Racing, que tiene unas condiciones súper preferenciales, o versus el DOT3, pues tienen mejores características. Y hablemos un poquito de esas características y por qué traigo a colación la importancia y traigo a colación aquí los módulos electrónicos y electrohidráulicos. Porque es que hoy la gran mayoría de vehículos vienen con sistemas electrónicos acompañando al sistema de frenos básico. Trae el sistema de frenos ABS, ASR, ESP. ¿Sí? Estos son una combinación de electrónica e hidráulica con una serie de sensores que me dan gobernabilidad y tranquilidad y confiabilidad de que el sistema de frenos es mucho más estable y voy a perder o voy a mitigar riesgos de accidentalidad. Entonces ahí empiezan a conjugarse y por eso están Advix, Delphi, Continental, Bosch, que son los desarrolladores de estos. Pero es que la tecnología de los módulos hidráulicos en sí también ha ido evolucionando. Los primeros módulos hidráulicos, acuérdense, aquellos técnicos que llevan tiempo trabajando, eran muy grandes.
Entonces, los pasos de las electroválvulas también eran importantes y por eso en ese momento no se hablaba de una viscosidad cinemática. Siempre se ha hablado del punto de ebullición alto, un punto de ebullición de 260, 265, pues es mucho mejor que un punto de ebullición de 205, 206 grados centígrados. Porque acuérdense que mientras el sistema de frenos entre pastillas y discos están en 600 grados centígrados, que puedo tener en esas temperaturas, pues en el caliper, en el líquido que está en el caliper, que es lo más próximo a la generación del calor, de la temperatura, podríamos tener 150, 160 grados centígrados. Y ahí tenemos, empieza a hervir el líquido, genera las burbujas de aire y ahí tenemos un pedal esponjoso o pierdo el pedal de frenos por aire en el sistema. Bien, entonces aquí en esto hay que conservar y hay que cuidar una viscosidad cinemática baja de menos de 900 centistoques, son 760 que nos pide para la franja del DOT 5.1, un pH lo más neutro posible que puede estar entre 7.5 y 8, ¿sí? Aunque la norma me permite 11.5, pero en la medida que yo tenga un líquido más ácido, pues yo voy a tener una menor vida útil de los componentes internos que están impregnados con el líquido de frenos. Entonces hay que cuidar esos elementos y por eso siempre es importante tener en cuenta que deberíamos tener un punto de ebullición alto, un pH bastante neutro y una viscosidad cinemática baja que me permite trabajar en los últimos sistemas electrónicos, porque al final son las electroválvulas, el paso de las electroválvulas las que definen en una emergencia, en una frenada de pánico, qué tan más corto de distancia puedo tener mi vehículo. Entonces, pues estos son elementos de seguridad y son valores fundamentales para que tengan en cuenta en el momento de elegir un muy buen líquido de frenos. Bien, el no cambio del líquido de frenos, pues el líquido de frenos es higroscópico. Como todos los líquidos se van deteriorando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque el líquido está sometido siempre a presión atmosférica en el depósito. Debe estar siempre a presión atmosférica porque es la única forma que cuando suelto el pedal de frenos, el sistema me despresurice. ¿Sí? Y me permita soltar las pastillas y soltar las bandas de la campana y las pastillas de los discos. Bien, entonces, en este caso, pues lo que buscamos es un líquido que tenga alto punto de ebullición, un pH lo más neutro posible y un proceso de higroscopicidad lo más lento posible, que asimile humedad en menos proporción. Con eso tendríamos una muy buena combinación de líquido de frenos, que es seguridad también. Cuando hablamos de componente y material de fricción, ya nos vamos metiendo hacia la tecnología de los materiales de fricción, pues hablamos de unos 25 componentes diferentes, que a algunos le dan la personalidad, a otros le ayudan en parte, pero en esencia, pues la evolución, el asbesto. Y el asbesto, pues es un producto muy bueno, de hace muchos años se dejó de trabajar en nuestros mercados, en algunos mercados todavía manejan el asbesto, que es contaminante, es cancerígeno, pues afortunadamente ya en muchos de los mercados, en la gran mayoría, ya lo dejaron de utilizar. Pero este es un material noble y bueno como material de fricción y funciona bien. Pero debido al desarrollo y a la necesidad de tener otras alternativas, hace muchos años atrás empezó las diferentes tecnologías, los semimetálicos, las fibras de vidrio, las cerámicas o tecnologías cerámicas que son comerciales, ¿no? Un cerámico 100% es supremamente costoso, seguramente lo utilizan los vehículos de alta gama, un sistema de frenos, un disco y unas pastillas, no sé, podrían estar del orden de $4,000, $5,000 el juego. Entonces esto no es comercial, estamos hablando en tecnologías comerciales donde se combinan estos elementos y hablamos de más de 25 elementos. La resina fenólica es fundamental, tener una excelente resina fenólica, ¿sí? De alta resistencia térmica es lo que va a permitir y va a garantizar que el material se mantenga compacto. Y ahora vamos a mostrar algunas anomalías en el material de fricción cuando pierde esa resina fenólica. Y esa resina fenólica es, las resinas fenólicas tienen un comportamiento que en el momento que se someten a presión y temperatura, ellas se van convirtiendo o se van rompiendo sus moléculas y van generando como una telaraña. Y realmente ese es el material por excelencia que mantiene aglutinado y compacto todo el material de fricción. Por eso es difícil raspar una pastilla nueva, ¿sí? Pero qué tan fácil es
levantar en una pastilla ya quemada el material de fricción con la uña. Y si ustedes se dan cuenta, uno lo empieza a levantar. ¿Y por qué es tan fácil? Pues porque ahí ya no hay resina fenólica, porque la quemó, porque ya abusó y porque ya pasó su etapa. Acuérdense que el material de fricción, todos los materiales de fricción tienen dos estados. Un estado estable para que dure y garantice una frenada estable y duradera de acuerdo a los parámetros del vehículo. Pero en promedio podríamos decir que unas pastillas de frenos pueden estar del orden de 20 a 25.000 kilómetros en promedio, pero yo puedo consumirme un juego de pastillas de frenos en 1.000 kilómetros. ¿Y cómo hago esa atrocidad? Pues pasándola de estado estable al estado inestable. ¿Y eso cómo lo hago? Pues excediendo mucho la temperatura o manteniéndolo arriba de 550 grados centígrados permanentes. ¿Y cómo consigo esas temperaturas? En una pendiente prolongada, media hora bajando, donde mi vehículo posiblemente puede estar muy pesado o puede ser blindado. Mi caja automática la llevo en el drive, no utilizo la relación de velocidad para disminuir la inercia del vehículo y permanentemente estoy pisando el pedal de frenos y adicionalmente voy rápido. Entonces, al cabo de las siguientes frenadas voy a empezar a elevar la temperatura y llega un momento, acuérdense el primer video, la primera foto que vimos, un vehículo al rojo vivo en la noche que vimos el disco de frenos caliente, pues así se van a encontrar. Y aquí las resinas fenólicas, el tips más rápido para garantizar o para percibir que la resina fenólica se está quemando es cuando en una pendiente prolongada empezamos nosotros como conductores o dentro del habitáculo a sentir como un olor al alquitrán, un olor fuerte. Ahí decimos, y he escuchado mucho diciendo, uy, estoy quemando frenos. Pues sí, señor, ahí posiblemente puede estar 400, 500 grados centígrados, dependiendo, o 350, dependiendo de las materias primas de la resina, porque hay resinas que tienen menor capacidad de resistencia térmica, ¿sí? Pero en esencia, posiblemente en los siguientes minutos, no sé en cuántos minutos, pueda llegar a perder el sistema de frenos porque el líquido hirvió. Entonces, si yo tengo unas componentes de material de fricción regulares, ¿sí?, de bajas especificaciones, que a los 300 grados o 350 grados centígrados ya empieza a quemarse la resina, pero adicionalmente lo combino con un líquido que nunca lo he reemplazado o tengo un DOT3 con un bajo especificación de resistencia térmica, pues posiblemente voy a perder los frenos, no por coeficiente de fricción, sino porque el líquido hierve y voy a quedarme sin frenos. Los otros, que son el grafito, le ayudan, eso es un lubricante, ayuda a la resistencia mecánica de las pastillas, las gomas modifican el coeficiente de fricción, las virutas de bronce, cobre, latón, ayudan a la conductividad térmica. Necesitamos que las pastillas tengan una determinada conductividad térmica, pero que no sean tan impermeables o tan fácil de transmitir la temperatura que se la transmite todo al pistón del caliper y al líquido de freno, pero tampoco que se concentre todo en el material de fricción. Entonces necesita una conductividad térmica para que baje la temperatura. Materiales como el Kevlar, la aramida, la limalla de acero, la cerámica aportan a la estructura del material. O sea, esos son los que le dan la personalidad y por eso decimos pastillas en carbono, pastillas en metálico, pastillas en cerámico, ¿sí? Esas son las que le están dando como la personalidad. Y algunos óxidos diferentes ayudan a la estabilidad del coeficiente de fricción. Bien, cuando hablamos del coeficiente de fricción y hablamos, pues tenemos que hablar definitivamente de normas técnicas, pruebas de laboratorio, y son normas a través de las cuales, cumpliendo y sometiéndose a estos procesos de laboratorio, pues vamos a encontrar los coeficientes de fricción. Y acuérdense de esto, después de cada referencia siguen dos letras, D, E, F, G, H. Cuando tenemos esos dos códigos, lo que estamos hablando es del coeficiente de fricción. Hablemos que un coeficiente de fricción alto es 1, es el máximo coeficiente de fricción. ¿Qué significa eso? Pues que están dos cuerpos quietos, o sea, no se mueven, ¿sí? ¿Cuándo es 0? El más bajo, pues posiblemente cuando no hay fricción. Entonces, lo más cercano, podríamos decir como una analogía, es un patín sobre hielo,
¿sí? Si ruedo ese patín sobre ese hielo, pues posiblemente va a tener con un ligero esfuerzo, va a tener un recorrido tremendamente largo, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el coeficiente de fricción tiende a cero. ¿En dónde vemos coeficientes de fricción muy bajos? Lo que les decía anteriormente, la llanta con el pavimento, pero en medio de la llanta y del pavimento está un aceite. Entonces el aceite se convierte en un aislante. O en aquellos vehículos que no tienen frenos ABS, que posiblemente las válvulas limitadoras de frenada no estén funcionando y yo piso el pedal de freno muy fuerte y bloqueo las ruedas. Cuando bloqueo las ruedas traseras, lo que hace es un deslizamiento de el caucho sobre caucho fundido, y por eso se desliza y la distancia de frenado, además de que pierde la estabilidad. Bien, estas pruebas de laboratorio pues son unas pruebas, son dinamómetros donde se someten a temperaturas y se va mirando, en la electrónica va mirando cómo se va comportando. El coeficiente de fricción no es un punto, es un valor, y es un valor, un rango que puede estar entre 0.25, 0.35, entre 0.35, 0.45, entre 0.45 y 0.55, ¿sí? Y más de 0.55. Entonces, cuando estamos hablando que en esos rangos, pues lo definimos que en letras, y eso lo vimos en la diapositiva anterior. Por eso, a través de estos ensayos y estas pruebas, lo que estamos mirando es cómo se comporta el coeficiente de fricción. Y entre más estable sea el coeficiente de fricción, pues mejor y más tranquilidad yo voy a tener en mi sistema de frenos. Y por eso la tecnología de cada una de las pastillas y los materiales de fricción hay que cuidar ese tipo de situaciones. Cómo se comporte, que no presente un fenómeno que se le llama el fade, que es la pérdida del coeficiente de fricción por efecto de la temperatura. Bien, en la evolución de los materiales de fricción podríamos decir, iniciamos con el asbesto, después pasamos a los metálicos, que es limalla de acera. Limalla de acero puede ser alto contenido, medio contenido o alto contenido de limalla. Esto le da la condición también a hacer una tecnología en metalizada. La cerámica hoy, que es la reina de las tecnologías, cada vez nos estamos trabajando más en este tipo de tecnologías. Es muy noble, es muy confortable, resiste altas temperaturas, adecuado en el primer equipo. Es realmente para todo este tipo de vehículos. Y sale una tecnología que es una mezcla entre estas dos tecnologías, donde además adicionamos unos elementos en proceso de fabricación. Le damos más presión en el momento de compactar el material y garantizamos que la resistencia al desgaste del material de fricción sea más, digamos, más resistente. Significa que está definido para vehículos blindados o vehículos que requieren alta exigencia o están sometidos a altas exigencias de trabajo. Por eso normalmente las empresas manejan este tipo de tecnologías de acuerdo a las especificaciones. ¿Por qué decimos de acuerdo a las especificaciones? Porque las pastillas tienen una forma y yo puedo tener una pastilla semimetálica, una pastilla cerámica y en este caso una titanio hard work para vehículos blindados. Pero no necesariamente significa que en mi vehículo la pastilla que viene definida para vehículos blindados me va a trabajar muy bien en un automóvil. Posiblemente vamos a tener problemas de ruido, desgastes, no desgaste del material, abrillantamiento del material y un aumento del ruido tremendamente. Bien, cuando hablamos de ruido, pues hay que hablar, pues ese es el elemento que está muy asociado al sistema de frenos y por eso tenemos la gran mayoría de inconvenientes. Y esos ruidos que son ruidos graves, como un gruñido, ¿sí? O ruidos muy de alta frecuencia que son chirridos. Entonces, no podríamos desligar al disco con la pastilla y los diferentes elementos porque todo eso está sometido a una condición de vibración. En la medida que entra en resonancia la frecuencia natural de alguno de esos elementos, pues voy a disparar el fenómeno del ruido. O en la medida que tenga posibilidad que a nivel de mi tecnología o a nivel de los elementos como los antirruidos, los accesorios que evitan que rompan esas ondas, pues voy a tener menos riesgo de que presente ruido. Ahora, eso no significa que si yo tengo un disco que tiene pestaña, que se ha desgastado y no lo rectifico, pues no me va a producir ruido. Pues voy a tener la posibilidad de que se va a presentar ruido por efecto de que yo tengo una pestaña acá y aquí hay una restricción de aire y se dispara el nivel de ruido. Entonces, todo esto son solidarios, son piezas solidarias y definitivamente necesitamos
elemento que excite el ruido, un elemento que haga resonar el ruido y necesitamos un elemento que transmita ese ruido. Entonces decimos nosotros que el elemento excitador es la pastilla, el elemento resonador es el disco de frenos, ¿sí? O alguno de sus componentes, el caliper, la mordaza, la misma mangueta, pero el elemento transmisor es el aire y por eso lo escuchamos. Normalmente nosotros estamos escuchando desde 20 o 30 decibeles hacia arriba. 100 decibeles ya es fastidioso. Si ustedes han visto este sensor de ruido que viene en las pastillas, es una lámina que está normalmente a 1.8 milímetros de la base de la platina, lo que me permite es garantizar que cuando el material se desgaste empiece a raspar el disco y eso puede llegar a generar a unos 120 decibeles. Se vuelve muy fastidioso y por eso decimos, hombre, ya es hora de que tiene que ir a hacerle mantenimiento, ¿sí? Entonces, en esencia, este es el fenómeno del ruido. El gruñido, normalmente cuando hacemos un cambio de pastillas y están en proceso de asentamiento, entonces a baja, cuando estamos llegando a nuestro garaje, cuando estamos llegando, acercándonos a un semáforo, ahí encontramos como un gruñido. Son de frecuencias bajas, pero mientras haces el proceso de asentamiento. Luego ya vienen los ruidos que son de alta frecuencia, que podríamos decir más de 100 decibeles, que ya son chirridos, y esos son tremendamente feos. ¿Qué significa eso? Pues que ahí tenemos que entrar a trabajar el concepto de mantenimiento. Y un mantenimiento, pues no podemos descartar pastillas de discos. Yo no puedo decir, le cambio pastilla y ya quedó el mantenimiento de frenos perfecto. No es posible. Tengo que hacerle un mantenimiento al disco de frenos y por eso traigo aquí el diagrama hierro-carbono del disco de frenos, porque es que el disco es una fundición, pero es que una fundición yo la puedo convertir en un acero en la medida que le genere un choque térmico. Y como los discos están sometidos a altas temperaturas, si pasa por un charco, ¿sí? Pues yo estoy generándole posiblemente unos puntos duros en el disco de frenos. Y acuérdense que los discos de frenos permiten rectificar, tienen un espesor en la manzana del disco o en la parte superior del disco, en la parte exterior, hay una medida marcada. Medida de 22, 23, 12, 11, THN normalmente, que significa es el espesor mínimo. Entonces, preservemos ese espesor mínimo para evitar dolor de cabeza. Y si yo trabajo con un disco muy delgado, yo voy a tener desgastes prematuros en la pastilla, en el material de fricción, porque toda la temperatura se concentra ahí. Entonces, las vibraciones, un disco pandeado lo puedo tener, ¿por qué? Porque va muy caliente, pasa por un charco, y eso se ve con mucha frecuencia a nivel de Toyotas, por ejemplo, que son sometidas, son vehículos muy buenos, pero que están sometidos a altas condiciones, vehículos blindados, que pasan por charcos, van muy rápido y entran en choques térmicos. Entonces, ahora voy a mostrarles algo de algunas anomalías que se presentan, pero en esencia yo cambio la estructura molecular y puedo pasar de una fundición a llevarlo a un acero. Ese es el temple o la cementación, tratamientos térmicos. Pues los discos sufren de tratamientos térmicos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En cada cambio de pastillas, háganle una rectificada muy pequeña. Hay unas máquinas especiales de rectificación de discos y campanas. Esas son las máquinas que van a garantizar el paralelismo y que están limpiando la dureza superficial. Y adicionalmente están permitiendo que la pastilla entre en la mayor cantidad de área posible en el momento del acoplamiento y del inicio de la frenada. Esto va a garantizar que voy a salir con por lo menos un 80% de mi sistema de frenos tomando una muy buena adherencia. Por eso los discos deben venir grafilados, no deben venir totalmente rectificados de fábrica. ¿Por qué? Porque es la posibilidad que le da una rugosidad de tal suerte que acelera el proceso de asentamiento. Y las pastillas, si tienen algún abrasivo o algo adicional que permita que este proceso se adapte y se acople mucho más fácil. Bien, esto es parte de los discos, pero aquí están los otros elementos. No podemos dejar atrás el pistón o la liga sello, que es el resorte del sistema de frenos de disco. Cuando yo suelto el pedal de frenos, la liga sello, la que está entre el pistón y el caliper, es la que me va a permitir que entre el pistón de frenos. Y al permitir entrar el pistón de frenos, pues por efecto de acción y reacción, si el sistema de frenos es flotante, de discos flotantes, pues a través de estos pasadores y de estas columnitas,
pues vamos a encontrar que el freno se va a mover y va a soltar las pastillas eficientemente. Unos pasadores atascados, unos guardapolvos rotos, fisurados, es oxidación, es atascamiento y el sistema les va a presentar problemas. Van a tener desgastes prematuros, van a tener problemas y riesgos de altas temperaturas, van a tener riesgos de quedarse sin frenos. Por eso los antirruidos hay que cambiarlos. ¿Por qué? Porque son láminas y las láminas por efecto de trabajo y por efecto de temperatura pierden su coeficiente de elasticidad. Entonces, tenemos que garantizar que cada uno de estos componentes que trabajan estén en perfectas condiciones y ahí estamos concibiendo un buen mantenimiento de frenos. Bien, ya estamos terminando, pero aquí les traigo algunas anomalías que pueden ver a través de estas fotos. Discos colores azulados, discos rayados, discos agrietados, esos ya han sufrido choques térmicos, hay que mandarlos para la basura y traer unos discos nuevos. Material de fricción en los bordes con colores grisáceos, significa que ya la temperatura es tal que la resina ya la quemó y queda suelta. Entonces, la mejor forma es con la uña levantar el material. Si con la uña yo levanto el material es porque ya no tiene resina. Eso significa que estas pastillas pudieron estar trabajando permanentemente sobre los 500 y los 700 grados centígrados. ¿Por qué? Por abuso o por deficiencias en mantenimiento, o por discos muy delgados que se concentran toda la temperatura, o por problemas en el freno trasero que no me están ayudando y todo se concentra en el freno delantero. Entonces, todos estos elementos, y si ustedes voltean estas pastillas, normalmente en la parte de atrás, en la platina, van a encontrar la pintura saltada, colores cobrizos, rojizos, donde se ve que la temperatura fue tan alta que efectivamente ya le dio total desprotección a la platina. Bien, encontramos estas anomalías, pastillas que hay que esmerirarlas en su borde superior. Eso significa que por este lado tenemos discos que tienen pestañas, o sea, montamos unas pastillas nuevas en discos utilizados y eso pues genera una probabilidad alta de ruido y posiblemente una situación de abrillantamiento del material de fricción porque el disco ya está muy endurecido y al estar muy endurecido pues no tiene fricción y se abrillanta y no hay problemas de eficiencia en la frenada. Y aquí pues vamos a encontrar estos desgastes, por ejemplo, en la parte superior gruesa y en la parte inferior delgada. Entonces entiendan o tengan en cuenta que una pastilla de la misma rueda versus la otra pastilla no debe desgastarse más de un 5% de diferencia. Ni de lado a lado, ni de ancho a ancho, ¿no? Eso es ni de pastilla a pastilla. Y no debería tener más de una variación del 10% entre rueda delantera izquierda y rueda trasera derecha. ¿Sí? Rueda delantera izquierda y rueda delantera derecha. De tal suerte que estos son fenómenos de malos mantenimientos, de columnas seguramente atascadas o de columnas totalmente desgastadas que ya permiten demasiado juego. Y todos estos son ajustes deslizantes que se dan en el sistema de frenos. Bien, en las pruebas de laboratorio, en campanas, el balanceo, las características, los cilindros de rueda también sufren las mismas condiciones. Y nos vamos para las ruedas traseras y encontramos la válvula limitadora. Entonces, muy rápido vamos a hablar de las válvulas limitadoras. Son válvulas limitadoras fijas donde tenemos una determinada presión. ¿Y esto qué es lo que me permite? Garantizar que las ruedas traseras, aunque tenga una frenada de pánico altísima, no me permite pasar más de una determinada presión, 320, 340 PSI, 310 PSI, dependiendo de cómo esté regulado este resorte. Esas válvulas limitadoras pueden ir a la salida de las bombas de frenos, ahí están resaltadas en la diapositiva, ¿sí? Y un circuito maneja una válvula para la rueda trasera y el otro circuito maneja la válvula para la otra rueda. ¿Sí? O válvulas que son sensibles a la carga. Esto me permite por lo menos unos 3 niveles más de paso de presión. En la medida que yo en el vehículo, en la cajuela del vehículo lleve peso o en el balde del vehículo lleve más peso, pues él hace un contrapeso y un contrarrefuerzo al resorte, de tal suerte que la presión entra y tiene que vencer el taraje natural más el peso que tiene. Y eso me da la posibilidad de
de manejar ligeramente más presión a las ruedas traseras. Pero cuando se libera la carga, pues vuelve otra vez a su estado normal. Esos son elementos de seguridad y diseño. En frenos de tambor, también tengamos en cuenta que en frenos de tambor, pues tenemos los resortes, las graduaciones, que es lo que me permite trabajar perfectamente. Unas puntillas o unos clavos es lo que me da la geometría para que trabaje y que no se tuerza. Unos resortes son los que me permiten devolver bien las zapatas. Unas graduaciones son las que me permiten mantener siempre regulado la banda con la campana para evitar que haya unos descensos en el pedal de frenos y unas respuestas eficientes. Todo eso tiene que ver con el mantenimiento de frenos. Y en la medida que nosotros seamos más conscientes en orientar a nuestros clientes, pues ahí vamos a encontrar que vamos a tener unos mejores elementos. Y ahí pues ustedes encuentran boletines técnicos. Y hemos invertido mucho también en apoyar a todos nuestros técnicos, a nuestros freneros de corazón que vivimos y nos apasionamos por nuestra profesión. Encontramos a través de nuestra página web pues algo de material de apoyo. Bien, no les quito más tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Queremos compartir y seguir compartiendo mucho más material. Espero lo disfruten y les sea de un excelente provecho. Buena tarde, que estén muy bien y un saludo especial desde Colombia.